No soy el autor, link de la historia original en la descripción del video, favor de apoyar la historia original y al autor para que siga publicando, gracias. Fate. La realidad distorsionada del señor demonio de las espadas. Capítulo 9. Aunque el número de incidentes disminuyó después de su discurso anterior, todavía tenemos problemas con los ciudadanos mayores de la ciudad que creen que está dando un trato preferencial a los refugiados enanos y humanos. Hasta ahora no ha habido heridos graves, pero si las cosas se intensifican, es solo cuestión de tiempo. Jeanne informó desde su lugar en la mesa de abogados. Después de su regreso de la aldea de los enanos, Jeanne fue puesta a cargo de organizar una guardia de la ciudad para ayudar a mantener la paz. Era algo que hacía buen uso de su carisma y su trato con los plebeyos. También ayudó a mantenerla ocupada a veces. Siempre es así. La gente siempre se quejará de que alguien lo tiene mejor que ellos, incluso si ese hombre está durmiendo en las alcantarillas. Hijikata dijo con un largo suspiro, probablemente recordando sus viejos tiempos como parte de una fuerza policial militar. Hijikata se había preguntado por qué él mismo no estaba a cargo de la vigilancia de la ciudad, pero aceptó que Jeanne simplemente tenía más carisma que él, y que sus talentos estaban mejor servidos entrenando al ejército. Shirou no quería mencionar la casi ejecución pública a la que había regresado, después de dejar a Hijikata a cargo por solo 4 días. De hecho, estoy sorprendido de que los problemas sean entre los viejos y los refugiados. Habría asumido que los monstruos habrían sido los principales problemas iniciales, pero la mayoría de los kobolds parecen sentirse afortunados de estar vivos, y salvo unos pocos incidentes con los refugiados teniendo ataques de pánico al verlos, no han causado ningún problema en absoluto. Hijikata continuó diciendo. Es difícil ser justo en momentos como este. Espero que pueda explicarle a su gente que estas condiciones son temporales. Una vez que los refugiados hayan tenido la oportunidad de recuperarse, serán tratados de la misma manera. Como todos los demás. Dijo Shirou, mirando a los representantes designados por los residentes mayores. Pide un poco de empatía. Si de repente encuentran sus propias casas quemadas hasta los cimientos, también querrían ayuda. La gente asintió, pero no dio ninguna respuesta real. Incluso si les daban permiso para hablar, estaban en presencia de un señor demonio y no parecían inclinados a decir nada que pudiera molestarlo. ¿Por qué estaban allí en absoluto? Habían pasado 2 semanas desde que regresaron de Dwarven Village, y con 500 enanos y 800 humanos, trabajando día y noche en turnos de 8 horas junto a 200 monstruos invocados, la mitad de los cuales tenían habilidades naturales para la construcción, ya habían completado 100 casas nuevas. Alrededor de 1/5 parte del número total que necesitarían, solo para albergar a todos los refugiados. Se estaban moviendo mucho más rápido de lo que Shirou había esperado originalmente, y se veía bien para el futuro. Pero por el momento, estaba causando problemas. Con la finalización de las primeras casas, surgieron las incómodas preguntas de quién tenía prioridad a la hora de poseerlas. Simplemente no había ninguna manera de hacer esto de manera justa y estaba causando que algunas tensiones comenzaran a desarrollarse entre la gente. Lo único que Shirou podía hacer era impulsar los proyectos y esperar que no hubiera sentimientos persistentes de resentimiento más tarde. Señor de los demonios, tenemos que repasar la logística de todos los materiales que necesitaremos comprar. Dijo Gottlieb, sosteniendo una gran pila de papeles con números en ellos. También hay algo más para el comercio de alimentos y bienes generales. Dijo Eve, sacando una estaca propia. Sí, por supuesto. Shirou dijo, frotándose los ojos. Todos ustedes pueden irse. No soy tan cruel como para obligarlos a mirar mientras calculamos los números. Los representantes de las distintas facciones se fueron, junto con Jeanne y Liane, un demonio que Shirou había convocado para actuar como secretario de Jeanne en asuntos de lectura y escritura, así como para vigilar al santo. Liane había sido nombrada por Jeanne y las dos se llevaban bien. Ellos y los gatos tendían a pasar el rato juntos cuando no estaban de servicio, comiendo, jugando y relajándose bajo el sol.
Shirou les dejó hacer lo que quisieran, siempre y cuando mantuvieran sus narices limpias. Eve esperó a que se despejara la habitación, a excepción de Shirou, Gottlieb, y Hikata y ella misma, antes de cerrar la puerta y lanzar un hechizo para evitar que la gente escuchara. Entonces, ¿cómo van nuestros proyectos menos públicos? Shirou le preguntó a la fiesta. Hemos hecho más de 10.000 balas para las ametralladoras, así como otras 100 para los rifles, pero hasta que podamos conseguir más materiales para hacer pólvora, eso será lo último. Informó Gottlieb. Tampoco tenemos los suministros para los morteros que deseabas hacer. Shirou había compartido con el enano y algunos de sus hombres de mayor confianza los medios para fabricar armas y balas, indicándoles que las fabricaran en completo secreto. Y Hikata había estado muy feliz de recibir su rifle. Los viejos policías militares admitirían fácilmente que el rifle más moderno que Shirou había hecho para él era mucho mejor que cualquier cosa que existiera en su época. Quería comenzar a entrenar un escuadrón para usarlos, pero las limitaciones de munición eran un problema serio. Hasta ahora, solo se le había permitido enseñar a sus hombres lobo cómo usar mecánicamente las armas, con balas de fogueo en las recámaras. A ninguno de los dos le pareció extraño que Jeanne se hubiera mantenido en la oscuridad, ya que, a diferencia de Hikata, no tenía experiencia con armas de fuego, ni era necesario en su desarrollo. Mantener las armas en secreto durante el mayor tiempo posible sería una gran ventaja. Comprar abiertamente los ingredientes sería dar demasiadas propinas. Eve pide a los slimes que traten de encontrar algunos bolsillos que puedan comprarse sin llamar demasiado la atención. Instruyó Shirou. Ya los he instruido como tales y les he proporcionado los fondos necesarios. Respondió Eva. Shirou había convocado a más de 50 limos cambiaformas más para expandir su red de espionaje. También se disfrazaron de comerciantes y viajaron por la tierra para comprar y vender cosas que Shirou quería, sin que él tuviera que adjuntarles su nombre. Shirou se sintió culpable por haber puesto a Eve a cargo de manejar a los espías, además de sus otros deberes, pero había muy pocas personas a las que pudiera confiarles el trabajo. Me hubiera gustado tener 10 veces esa cantidad de munición almacenada antes de marchar contra Ligos, pero no estoy seguro de poder esperar tanto. Tenían suficiente armamento para defender su ciudad contra una invasión a gran escala, pero como ya no podía dejar su castillo desprotegido, tendría que dejar gran parte de él atrás si deseaba avanzar hacia el castillo de Eligos. Nuestros espías nos dicen que Eligos ha estado contratando mercenarios a un ritmo acelerado y que también está apuntando a los territorios a su alrededor para promover su expansión. Está aumentando su ejército mucho más rápido que tú. No es recomendable esperar. Solo lo hace porque tiene demasiado miedo de pelear conmigo. Shirou dijo con un movimiento de cabeza. Sabnak había estado un paso más abajo en el tótem que Eligos. Por lo que pudimos deducir, Eligos probablemente se estaba preparando para tratar de tomar la tierra de Sabnak justo antes de que apareciéramos. Probablemente estaba esperando un ejército lo suficientemente grande como para tomar todo el territorio. Castillo por la fuerza, según la sabiduría convencional, serían 16.000 soldados para tomar por la fuerza un castillo en poder de 2.000, pero dada la fuerza del castillo, probablemente apuntaba a 30.000. Después de escuchar lo que le sucedió a Sabnak y a su propio lugarteniente, es natural que Eligos se ponga nervioso. Puede que mantengamos nuestros planes de ataque en secreto, pero todos saben que quiero al demonio muerto encadenado, y después de ese desastre para él en la aldea de los enanos, él ha perdido a su no muerto. Ahora solo tiene alrededor de 5.000 soldados a su disposición. ¿Solo 5.000? ¿Recuerdas que solo tienes 250 soldados, la mayoría de los cuales apenas están entrenados? Y Hikata resopló. Nos superan en número 20-1, no creo haber visto nunca las probabilidades tan bien apiladas a tu favor. Era cierto, Shirou aún se había resistido a expandir su ejército, ya que su ciudad en desarrollo no podía soportar una fuerza militar más grande. Incluso esos 250 soldados eran más una milicia que un ejército permanente.
Dicho esto, el territorio de Eligos solo tenía una población capaz de soportar 2000 soldados, 3000 en caso de apuro, lo que significa que estaba desangrando a los pocos ciudadanos que tenía para apoyar a un ejército más grande, y se vio constantemente obligado a buscar más recursos para mantener. Él. Sabnak había hecho lo mismo, tratando de apoyar a un ejército que era más grande de lo que su población podía manejar, lo que provocó problemas de hambre entre la población esclavizada. Los muertos vivientes habían permitido que Eligos se expandiera rápidamente, sin preocuparse por cómo iba a alimentar y equipar a su ejército, pero sin ellos, estaba en un aprieto. No se trata del tamaño del ejército, se trata de cómo lo usas. Aunque si elige luchar contra nosotros en su propio territorio, sería molesto. No estamos bien preparados para un estilo de batalla de asedio. Shirou dijo mientras quitaba una de las hojas de evaluación de costos que Eve le entregó para revelar un boceto aproximado del diseño del castillo de Eligos debajo, y otro mapa que revelaba todos los puntos de control que tenía en su territorio debajo. Todavía no han logrado encontrar el núcleo del castillo de Eligos. Supongo que no lo dejaría abierto para que ningún espía se acercara y lo destruyera. Probablemente tenga una pared falsa en su castillo en alguna parte, aunque estos mapas no están detallados. Suficiente para que yo lo encuentre. No es como si no hubiéramos hecho algo similar. Dijo Eve con un suspiro. Dado que el Dungeon Core es la mayor debilidad de un Demon Lord, era natural ocultarlo. Sin la capacidad de apuntar a su Castle Core, derrotarlo será complicado. Con sus habilidades, no será fácilmente atraído a un encuentro desventajoso. Shirou dijo mientras se rascaba la barbilla. El Demon Lord Eligos posee la capacidad de previsión, lo que le permite vislumbrar el futuro y ver quién ganaría una batalla y las condiciones en las que se enfrentarán los guerreros. Dijo Eva. La capacidad de predecir a quién ganaría cualquier batalla. ¡Qué poder tan aterrador! Murmuró Hikata. No es tan poderoso como crees. Shirou se burló. Es el equivalente a que se le permita retirar una jugada en el ajedrez si esa jugada resulta en la pérdida inmediata de una pieza. Sí, es útil, pero probablemente sabía que iba a perder esa pieza de todos modos, y no es así. No te hablo de las consecuencias a largo plazo. Tampoco te dice los grados de victoria. Por ejemplo, si Eligos y Sabnak hubieran luchado entre sí, Eligos habría ganado. Podría decirte eso incluso sin visión futura. Entonces, ¿por qué no Eligos lanzó el ataque antes? Porque no sabía cuántos hombres terminaría perdiendo en la batalla. Podría haber ganado la batalla, solo para caer en la siguiente. Y Hikata dijo, viendo lo que quería decir Shirou. Lo que hace que alguien como yo le asuste mucho, porque incluso si su poder le dice que me gana, no tiene idea de cuántos soldados podría perder, ya que he matado a miles con docenas. Y si su poder le dice que él perderá, no sabe por qué. ¿Por qué un ejército de 250 podría defenderse contra 5000? Shirou dijo con un poco de sonrisa, aunque la sonrisa se desvaneció rápidamente. Pero sí significa que a menos que lo acorralemos en una esquina o aceptemos una derrota para colarnos en un contraataque, no seremos capaces de vencerlo. No tenemos las fuerzas necesarias para realizar ningún tipo de ataque. De asedio de sus tierras, y no me gusta la idea de sacrificar a mis hombres. Estoy seguro de que se te ocurrirá algo. Dijo Eve con una sonrisa alentadora. He pensado en una docena de planes. Solo estoy sopesando los pros y los contras de cada uno de ellos. Shirou admitió. Es un equilibrio sobre la cantidad de personas que mueren mientras continuamos preparándonos, contra la cantidad de muertes en las que incurriremos personalmente y las posibilidades de éxito. ¿Qué plan estás considerando en este momento? Preguntó Hikata con curiosidad. Desafió a Eligos a combate singular, con la intención de perder. ¿Qué? Eve gritó de pánico. Volviendo a la metáfora del ajedrez, sería como permitirle obtener un jaque mate. Él cree que significa que el juego termina en el momento en que toma al rey, y no se dará cuenta de que su retirada a la seguridad está siendo cortada. Y Hikata y Jeanne, con 10 torretas de ametralladoras pesadas y un escuadrón de rifles de francotirador, harían un trabajo rápido con él y su ejército mientras regresan a su castillo.
Maestro, si mueres, todo se acabará. Eve siseó frenéticamente. No necesitaría morir, solo perder. Una lesión debilitante sería suficiente. Algo que me haría perder el doble, pero no evitaría mi escape. Aunque lo admitiré, el riesgo es un poco más de lo que me gustaría. Si tuviera una mejor comprensión del estilo y el comportamiento de Eligos, estaría más dispuesto a tirar los dados con ese plan. Bueno, realmente había un factor diferente que hacía que ese plan no valiera la pena intentarlo, pero no era un factor que Shirou quisiera discutir. No estaba seguro de que los demás lo entendieran. Realmente estás loco. Y Hikata dijo, mirando a Shirou con una mezcla de sorpresa y asombro. Estoy planeando eventualmente matar o someter a los otros 71 Demon Lords. Si me tomo mi dulce tiempo con todos y cada uno de ellos, te morirás de vejez antes de que termine. Shirou dijo descaradamente. Pero no vamos a luchar contra todos todavía. Por ahora, nuestro mayor enemigo es el papeleo y los acuerdos comerciales. Necesitamos esta ciudad en funcionamiento si vamos a apoyar a un gran ejército sin ejercer presión sobre la gente. Gottlieb, haz que tus hombres revisen los depósitos de piedra locales, ¿verdad? Sirve para... La conversación terminó cuando llamaron a la puerta. Eve disipó su silencio y abrió la puerta para revelar a una de las sirvientas del castillo, quien hasta hace poco había sido una de las enfermeras. Perdóname por molestarte, señor demonio, sin embargo, ha llegado un mensajero del rey Detmar. El rey solicita tu presencia en la capital lo antes posible. ¿Es eso así? Shirou dijo, más que una pequeña sorpresa. Se había convertido en criado del rey Detmar hace casi un mes, pero aparte de una sola carta de bienvenida al reino, no había escuchado una palabra del hombre. Aunque el rey había enviado numerosos espías para vigilar la ciudad de Shirou. Shirou tuvo la impresión de que el rey no confiaba en él. No es que pudiera culpar al hombre. Tal vez estaba mirando el creciente ejército de Eligos y comenzó a preguntarse si valía la pena tener un Demon Lord que busca peleas como parte de su reino. Eva, por favor redacta una respuesta. Informa al rey que nada es más importante para mí que cumplir con sus solicitudes, ya que estoy muy en deuda con él. Firmaré lo que sea que escribas. Shirou le dijo a su sirvienta mientras se levantaba de su asiento. Tendría que agradecer personalmente a cualquier mensajero que hubiera traído el mensaje. Gottlieb y Hikata, voy a tener que dejarlos a cargo mientras no estoy. Estén preparados para cualquier tipo de ataque contra el castillo. Usen eso si es necesario. Las ametralladoras pesadas básicas harían que cualquier lucha contra una fuerza de combate medieval fuera pan comido. Cuando se introdujeron tales armas por primera vez, 5 ametralladoras pesadas eran suficientes para luchar contra 6.000 atacantes, cuando las ametralladoras eran las que emboscaban en la noche, y con solo un círculo de vagones como perímetro defensivo. Con un muro de castillo real y un diseño de armas superior, cualquier ataque realizado contra ellos sería una matanza, siempre y cuando no aparezcan bestias fantasma o señores demonio. Si se invocaba un Ifrit, entonces Hikata tendría que dar un paso al frente y, con suerte, derribar lo que fuera. Maestro, un momento. Eve dijo que colocar una mano sobre el hombro de Shirou y mantenerlo quieto de la manera que Shirou había aprendido durante mucho tiempo era una mala señal cuando una mujer lo hacía. Bueno, estoy de acuerdo en que es importante que te reúnas con el rey, ¿qué es exactamente lo que planeas usar? Ah, dijo Shirou tontamente. Lo único cerrado que poseía era su chaleco antibalas, y eso era una proyección. Si vas a ir a conocer a la realeza, tendrás que vestirte apropiadamente. Tengo que... Shirou dijo, su corazón se hundió, pensando hasta el punto de que había visto a los nobles humanos vistiendo. No le gustó la sonrisa que Eve le estaba dando. Ya estaríamos allí si fuéramos a pie. Shirou se quejó mientras se sentaba en el lujoso carruaje que Eve había arreglado para que él viajara. Se tiró de la bufanda del cuello, debatiendo consigo mismo si cortarla o no en cintas, hasta que Eve le apartó la mano de un golpe. Como Demon Lord, necesitas inspirar a la gente. No puedes hacer eso si vas a todas partes aquí vestido como un mercenario común, ahora presta atención.
La sirvienta demoníaca dijo a la manera de una matrona de escuela, antes de empujar el libro sobre las nobles costumbres del reino de Dmar en su rostro, completo con diagramas sobre cómo inclinarse correctamente a pesar de tus títulos, no eres un noble de corazón. Jeanne se rió desde su asiento frente a ellos. ¿Cómo es que ustedes dos no tienen que vestirse como monos bailarines? Shiro hizo un puchero, mirando a Eve y Jeanne. Eve estaba vestida con su uniforme habitual de sirvienta, mientras que Jeanne vestía una armadura de gala blanca nacarada que le había hecho como regalo un grupo de mujeres enanas. Ambos estaban muy cómodos con sus propios atuendos, mientras que Shiro tuvo que sufrir con los pumpos que parecían chalecos gruesos de algodón, teñidos de negro y con ribetes rojos. Parecía un villano de dibujos animados y se sentía como un idiota. Soy tu doncella y Jeanne tu guardaespaldas. Estamos vestidas a la moda de nuestros respectivos trabajos. Eve dijo fríamente. Este es un castigo por el plan de combate singular, ¿no es así? Shiro dijo con un suspiro. No tengo idea de qué está hablando el maestro. Dijo Eve en un tono inocente que inmediatamente la hizo sospechar más. Con cansada resignación, Shiro volvió a sus estudios, leyendo las diversas formalidades que se esperaba que supiera. Aunque después de algunas páginas más, comenzó a notar que Jeanne había estado mirando con una especie de expresión de celos en su rostro. Sus ojos se centraron en el libro que sostenía Shiro. ¿Estás bien? Shiro le preguntó a la chica. Estoy bien, dijo Jeanne, encorvándose un poco en su asiento. Debe ser agradable ser capaz de leer. Shiro parpadeó ante esto. Al principio le había resultado extraño que Jeanne no supiera leer, ya que la invocación le había permitido a Hijikata leer bien. Pero en realidad no había sido demasiado problema. Muchos caballeros no sabían leer. Shiro simplemente la había llamado a un asistente para que leyera por ella cuando fuera necesario. No mostraste ningún deseo de aprender a leer antes. ¿Te incomoda Liane leyendo cosas para ti? Eva le preguntó al santo. Para nada. Solía tener gente que me leía órdenes militares en Francia. Estoy acostumbrado. Solo desearía poder leer como una actividad de ocio, admitió Jeanne. Liane nos ha estado leyendo cuentos en la biblioteca de vez en cuando, pero me gustaría poder leerlos yo misma. Ya veo. Entonces no es porque de repente decidiste convertirte en una mujer noble. Eve tarareó con voz burlona. Cielos, no. Soy y siempre seré la hija de un simple granjero. No podrías obligarme a aceptar algo tan horrible como un título. Jeanne resopló, sacando una risita de la criada. Una sabia decisión. Shiro asintió de manera sabia. Pero si quieres aprender a leer, estaré más que feliz de enseñarte. ¿Eh? ¿Lo harás? Preguntó Jeanne, su rostro inocente se iluminó con una sonrisa. ¿Crees que puedo aprender? Aprender a leer no es difícil. En mi tiempo, todos aprendieron a hacerlo. Solo requiere algo de tiempo. No dudo que incluso los duendes puedan aprender. Shiro dijo tranquilizadoramente. En realidad, establecer una escuela no es tan mala idea. Podríamos enseñarles a los niños y demonios algo de lectura y aritmética mientras ayudamos a deshacer cualquier idea prejuiciosa que sus padres puedan albergar en casa. Lavar el cerebro de los niños. Eso suena como un plan maravilloso. Eva estuvo de acuerdo. Bueno, no hay mejor momento que el presente para comenzar. Tienes un papel en blanco contigo, ¿correcto? Shiro le preguntó a Eva. ¿Qué? ¿Quieres enseñarle a leer ahora? ¿Pero qué hay de tus preparativos? Creo que enseñarle a leer a uno de nuestros generales es de mayor prioridad. Shiro respondió con una sonrisa. No estaba tratando de esquivar el trabajo simplemente porque estaban haciendo. Eve suspiró antes de sacar el periódico. Está bien. Comenzaremos con el alfabeto. Jeanne miró ansiosamente mientras Shiro comenzaba a dibujar la secuencia de símbolos para ella. Esto era mucho más entretenido que la etiqueta. Fate. La realidad distorsionada del señor demonio de las espadas. Capítulo 10. Por favor, espere aquí mientras informo a su majestad de su llegada, dijo el asistente después de guiar a Shiro y su grupo a las cámaras de reuniones personales del rey.
Era una habitación humildemente amueblada con muebles de buen gusto pero baratos, no muy diferentes del tipo que Eve había insistido en que Shirou usara para animar su propio castillo. Algunas piezas parecían ser más valiosas, pero como no encajaban con el tema general de la habitación, Shirou sospechaba que eran regalos. El reino de Edmar había sido cuidadosamente elegido entre los vecinos de Shirou por ser un reino humano con un alto rendimiento agrícola, con poca riqueza de lujo. Le resultó mucho más fácil venderles artículos exóticos como la seda de los gusanos de seda gigantes y comprar la comida que su ciudad en ciernes necesitaba tan desesperadamente. Y dado que exportaban alimentos a la mayoría de la región, nadie quería molestarlos y encontrar un embargo en su contra. También vivían en una llanura, con poco acceso a buenas minas de piedra, lo que significaba que sus estructuras defensivas eran débiles. Por lo tanto, tenían que depender de un ejército montado de buen tamaño para defender su territorio de la invasión, lo que proporcionó a Shirou el mejor apoyo militar, mientras que al mismo tiempo no era una gran amenaza para su propio castillo, ya que a los jinetes no les va muy bien contra las murallas de la ciudad. Su deseo de estructuras defensivas también significaba que estaban más que dispuestos a comprarle el castillo a Sabnak. Habían sido los vecinos ideales para que Shirou partiera el pan, a pesar de su comprensible paranoia sobre los Demon Lords. Entonces Shirou había hecho mucho para asegurarse de mantener una buena relación con ellos. Dicho esto, encontró muy extraño el deseo del rey de reunirse con él en persona. Y aún más extraño fue su otro pedido. Shirou tomó a Ragnell de su espalda y lo colocó sobre el escritorio del rey antes de moverse para sentarse en el sofá del visitante. El hecho de que el rey le hubiera pedido a Shirou que trajera a Ragnell a su reunión fue suficiente para que levantara una ceja. Pedirle a un Demon Lord que trajera su propia kriptonita no era exactamente una solicitud normal. Pero como Shirou no temía particularmente a la espada, no vio una razón para desobedecer. Ni siquiera se habría desanimado si el rey le hubiera pedido a Shirou que le entregara la espada como muestra de buena fe. Habría sido una pérdida decepcionante, pero suponiendo que al menos fuera compensado por la espada de alguna manera, Shirou no habría llorado por eso. Sin embargo, cuando apareció en el castillo y los guardias le dijeron a Shirou que estaba destinado a traer la espada con él adentro y que se le permitiría tenerla en su persona, eso fue completamente inesperado. Shirou cerró los ojos, extendiendo su sentido mágico y escaneando el área en busca de energía mágica persistente o soldados ocultos que llevaran armas. No encontró ninguno. Los habían dejado en la sala de reuniones privada del rey sin supervisión. Jeanne, ¿qué estás haciendo? Eve siseó, sacó a Shirou de su estado de meditación y descubrió que Jeanne se estaba llenando la cara con el plato lleno de rollos de canela que había quedado en la mesa. ¿Qué? Son gogo. Jeanne dijo alrededor de un bocado de los dulces, un bollo en cada mano. Tragó su bocado para poder hablar mejor. Se quedaron para nosotros, ¿verdad? Así que está bien. No está bien. Estás haciendo un lío. Dijo Eve mientras sacaba una servilleta y comenzaba a limpiar la cara de Jeanne. Se supone que debes representar a nuestro maestro. Así que compórtate para variar. Cuando Jeanne hizo un puchero, Shirou no pudo evitar reírse un poco de nostalgia. No te rías, tienes que regañarla. Dijo Eve, girando hacia Shirou. Lo siento. Shirou dijo, levantando las manos en defensa. Jeanne me estaba recordando a mi hermana pequeña. No pude evitar reírme. ¿Tenías una hermana pequeña? Preguntó Eva sorprendida. Shirou supuso que en realidad nunca hablaba mucho sobre su antigua vida. No era como si lo escondiera, el tema simplemente nunca salió a la luz. Así es. Aunque fui adoptada, tenía una hermana. Shirou dijo mientras se recostaba en el vagón, mirando las lámparas con una sonrisa. Ella se parecía mucho a Jeanne, siendo bastante infantil e inocente a pesar de las cosas horribles que había experimentado en la vida. Esa chica podría haber encantado a cualquiera en el primer encuentro, incluso sin magia. Los dos se habrían llevado muy bien, o absolutamente horrible. No estoy del todo seguro de cuál. ¿Es así? Bueno, espero que no tengamos que averiguarlo.
Tratar con una tal Jeanne es bastante difícil, dijo Eve, haciendo un puchero del joven santo. Pero, ¿qué quieres decir a pesar de las cosas horribles que había experimentado en la vida? La sonrisa de Shirou se desvaneció un poco. Es una larga historia, pero cuando Iya tenía alrededor de 9 años, su madre murió y su abuelo alejó a nuestro padre de ella. Luego le mintió, diciéndole que papá la abandonó. Ella fue criada con esa mentira para poder odiarnos y eventualmente matarnos. ¿Matarte? Eve dijo en estado de shock. Jeanne también se incorporó más después de escucharlo. Ella en realidad no trató de matarte, ¿verdad? Preguntó Jeanne. Lo hizo, estuvo muy cerca de tener éxito también, pero después de que matamos al héroe que había invocado, estaba básicamente sola e indefensa. La acogí y nos convertimos en una familia. Shirou explicó. ¿La acogiste? Intentó matarte y tú la acogiste. Eva dijo con incredulidad. Confía en mí, todo el mundo me ha dicho lo estúpido que fue eso, incluso la propia Iya. Pero incluso después de todo lo que pasó, no quería que muriera. A pesar de todo lo que pasó, en el fondo no era una mala persona. Shirou dijo con un movimiento de cabeza, recordando a Saber y Rin mirándolo con miradas exasperadas cuando les dijo que deseaba proteger a Iya. Cuando era joven, realmente creía que todo el mundo merece la oportunidad de empezar de nuevo. Shirou, ¿eres un santo en tu vida anterior? ¿O tal vez un ángel? Jeanne preguntó con una mirada de incredulidad en su rostro, ganándose una carcajada del señor demonio. Sin embargo, la risa se detuvo en seco cuando el pomo de la puerta comenzó a girar. Shirou se levantó del sofá y se arrodilló, su mano derecha detrás de su espalda y su brazo izquierdo descansando sobre su pierna delantera. Las acciones de Eve fueron similares, solo que modificadas para tener en cuenta su falda, aunque Jeanne solo entró en la etiqueta que conocía de su vida anterior. Los primeros en atravesar la puerta fueron 3 de la Guardia Real del Rey, antes que el capitán de la guardia, el archimago y finalmente, el propio rey entrará a la sala. Pueden levantar la cabeza. El rey dijo con un simple movimiento de su mano. Y no se deje llevar por la ceremonia, por favor. Estamos a puertas cerradas y prefiero no perder la mitad del día simplemente en presentaciones. Si ese es su deseo, su majestad. Dijo Shirou, tratando de controlar el tique en su rostro porque sabía que había desperdiciado 2 horas de su vida leyendo ese estúpido libro de etiqueta. El rey era un hombre alto de casi 50 años con un poco de tripa que discutía su estructura musculosa y sus hombros pesados. Su cabello era castaño moteado de gris y tenía una barba bien recortada. Si no fuera por las finas ropas que vestía, no se habría visto fuera de lugar trabajando en el campo. Al igual que Shirou estaba evaluando al rey, el rey estaba haciendo lo mismo con Shirou. Realmente te ves bastante humano. ¿Es este tu aspecto natural, o eres uno de esos Demon Lords que pueden cambiar su apariencia? Es natural y, hasta donde yo sé, no tengo la capacidad de transformarme. Shir respondió. ¿Es eso así? El rey tarareó. Lo admito, he visto el nacimiento de una buena cantidad de Demon Lords durante mi tiempo y trato de evitarlos siempre que sea posible. Sin embargo, algunos rumores han llegado a mis oídos sobre ti. ¿Son los de su cocina? Si es así, juraría que son. Jeanne comenzó antes de que Eve pusiera sus manos alrededor de la boca de la chica. Prometiste estar callado frente al rey. Eve siseó en el oído de la chica mientras luchaban. No es que el rey les estuviera prestando atención. Sus ojos habían encontrado la espada que ahora descansaba sobre su escritorio. La legendaria espada asesina del señor demonio, Ragnell. Así que realmente la trajiste. Dijo el rey mientras se acercaba, extendiendo su mano para tomarlo antes de detenerse y mirar a Shirou. No te importa, ¿verdad? En absoluto, aunque sugeriría cuidado. Es bastante pesado. Shirou dijo, todavía completamente relajado. Asintiendo con la cabeza, el hombre tomó la hoja y comenzó a tratar de sacarla de su vaina. La vaina tenía un pestillo con truco cerca de la parte superior para crear una abertura para la espada, de modo que pudiera desenvainarse por la parte posterior, pero el rey no pareció encontrarlo, por lo que luchó para sacar la espada.
Ragnell era más grueso que su Claymore estándar y pesaba 8 veces más, lo que requería que todos los héroes que lo empuñaron en el pasado tuvieran una fuerza natural monstruosa para usar la espada en la batalla real. El héroe anti-Stored promedio desarrolló una fuerza igual a la de un sirviente. Incluso una vez que estuvo desenvainada, levantar la hoja fue más que un poco difícil para los músculos humanos del hombre. Shiro estaba realmente impresionado de poder levantarlo de la forma en que lo hizo sin mejoras mágicas. Es pesado, aunque supongo que eso es de esperar, dijo mientras miraba la hermosa hoja de bronce. Shiro esperaba ver codicia en los ojos del hombre mientras contemplaba el arma legendaria, pero en cambio había tristeza, no, más que tristeza, una miseria apenas contenida. La mirada de un hombre cuya familia acababa de morir y que estaba atrapado en la etapa de duelo de trueque. Suplicando al mundo que simplemente le devuelva su felicidad, dispuesto a renunciar a cualquier cosa, pero sabiendo que no funcionará. Eran los mismos ojos que había tenido Kiritsugu, cada vez que miraba hacia el cielo del oeste. Con un tremendo esfuerzo, el rey agitó la espada hacia una armadura decorativa cerca de la puerta. Ragnell no redujo la velocidad, sino que cortó directamente el acero antes de ser arrastrado por el impulso para cortar profundamente el piso de piedra también, todo el camino hasta la empuñadura. Una espada realmente notable. Suficiente para convertir a cualquier hombre lo suficientemente fuerte como para empuñarla en una fuerza a tener en cuenta, dijo el rey mientras retrocedía unos pasos, sin siquiera intentar recuperar la espada del suelo. Pero incluso si cualquier hombre con suficiente fuerza puede blandir la espada, las armas legendarias no permiten que cualquiera use su verdadero poder. Sus ojos luego se fijaron en Shiro. Se rumorea que puedes usar el verdadero poder de Ragnell. Shiro hizo una pausa, preguntándose cómo es posible que el hombre supiera eso. Los únicos que alguna vez habían visto a Shiro usar el Ether Stormbreaker de Ragnell serían Eve, los gatos, los hombres lobo y Hikata. Un gran total de 16 individuos, sin incluir los esqueletos mudos. Eve nunca se lo habría dicho a nadie y los gatos no habrían estado interesados en hablar de eso. Y Hikata no era del tipo de labios sueltos, incluso con mujeres, y sabía que estaban tratando de mantener las cartas que tenían en secreto. Así que eso dejó a los hombres lobo. Honestamente, les había dicho que mantuvieran las trampas cerradas acerca de cómo mantuvieron a raya a las fuerzas de Sabnak. Los hombres lobo orgullosos y felices de la batalla no entendían la importancia del secreto. Probablemente solo querían presumir del poder de su jefe, sin tener ni idea de cuál era el ataque que Shiro usó para derribar al debilitado Ifrit. Shiro pensó que podría negarlo, pero si lo hacía, no estaba seguro de lo que sucedería. Así que se levantó de su asiento y caminó hacia la espada. Los hombres que lo rodeaban se tensaron cuando los dedos del señor demonio se envolvieron alrededor de la empuñadura. Con su fuerza mágicamente mejorada, Shiro sacó la espada del suelo y, mientras lo hacía, la energía mágica altamente pura comenzó a acumularse alrededor de la hoja. La superficie de bronce de la espada brilló cuando el éter la envolvió. Shiro agitó un poco la espada, dejando que la energía reunida se disipara en el aire, lo que provocó que las linternas mágicas de la habitación parpadearan y casi se apagaran por la perturbación. ¿Es esa una respuesta suficiente para ti? Shiro le preguntó al rey mientras recogía la vaina de donde el hombre la había dejado y le devolvía la espada. Realmente es cierto entonces. Eres un héroe renacido, dijo el rey mientras miraba a Shiro con los ojos muy abiertos, como si lo viera por primera vez. La esperanza entró en su expresión por un breve momento. Se ha rumoreado que algunos señores demonios se reencarnan desde los registros más antiguos conocidos, pero pensar que un héroe renacería como un señor demonio real. No sabía que mi situación no era poco común. Shiro dijo, mirando a Eve en busca de confirmación. Sí. De acuerdo con los registros mundiales, todos los Demon Lords son creados a partir de almas recicladas. Sin embargo, la cantidad que recuerdan varía, generalmente dependiendo de su potencial. La mayoría termina sin recordar nada en absoluto. Otros solo recuerdan viejas pasiones que tenían en su mente. Vidas anteriores, que se desvanecen con el tiempo.
Que el maestro posea tantos de sus viejos recuerdos es una prueba de su grandeza. Dijo Eve, algo como admiración en su voz. Dijo Shirou mientras trataba de ordenar este pequeño dato de información. Claramente, el Transcender, Astarti, lo había estado ocultando, fingiendo que había sido seleccionado específicamente para poner fin a la lucha, cuando los demás también eran reencarnaciones. Le había dado el mismo discurso de tú eres el más joven a cada señor demonio que había venido antes que él. Si alguna vez hubiera confiado en lo divino en primer lugar, podría haberse sentido un poco traicionado. Tal como está, no cambió nada. Todavía era Shiro Emiya, y como tal, eliminaría todas las amenazas a los inocentes y trabajaría para allanar el camino hacia la utopía siempre distante, donde sabía en el fondo de su corazón que su saber todavía lo estaba esperando. Entonces, ahora que has confirmado mi identidad, ¿qué vas a hacer ahora? Shirou le preguntó al rey, un poco curioso. En realidad, no era el héroe que pensaban que era, pero no le importaba exactamente que pensaran que lo era, siempre que fuera ventajoso para él. El rey pareció considerar la pregunta de Shirou por un momento mientras se acercaba y se sentaba en su escritorio. Tu ejército se ha mantenido bastante pequeño, ¿no es así? Dijo el hombre mientras se ponía cómodo. Estoy apoyando todo lo que me atrevo. Más de lo que estrictamente puedo. Todos mis soldados deben tener trabajos secundarios en la comunidad para aliviar la carga. Shirou admitió. La convención estándar es que se necesitan 15 trabajadores para mantener a un soldado. Mi ciudad tiene una población de alrededor de 12.000 personas, pero solo alrededor de 8.000 adultos sanos. Sí, por lo que debería poder mantener cómodamente a 500 soldados solo en la parte trasera de su ciudad, sin ejercer presión sobre su economía, el doble del número que tiene actualmente. Dijo el rey, mostrando que conocía el tamaño de las fuerzas de Shirou. Estás contando los frutos de los trabajos que aún no se han realizado. La población de la ciudad se ha duplicado en menos de un mes y las tierras de cultivo ampliadas aún no han producido nada. Además, tenemos que ayudar a todos los refugiados a instalarse. La mayor parte de mi dinero va hacia la construcción de nuevas casas, atrayendo los recursos que podría haber usado para expandir el ejército. Shirou explicó su posición. Sin mencionar el hecho de que la mayoría de mis soldados son demonios y la cantidad que comen no es exactamente la misma que la de un soldado humano. Mientras que algunos esqueletos y armaduras vivientes no requieren ningún alimento, la mayoría de mis soldados comen en cualquier lugar. Del doble a 10 veces más que un hombre humano adulto promedio. Shirou le dio a Jeanne una mirada mordaz. La santa no se molestó en negar las acusaciones hechas en su contra. Incluso en comparación con los hombres y lobo, ella comía mucho. No es que a Shirou realmente le importara. Hasta que la situación en mis tierras se estabilice, no puedo apoyar a un ejército más grande sin ejercer una presión innecesaria sobre la gente. Shirou terminó. Además, si aumentara su ejército, solo agitaría a sus vecinos para que atacaran antes de estar listo. Y si el reino de Edmar comenzara a brindarte todo su apoyo, ¿cuánto podrías expandir tu ejército entonces? Preguntó el rey. ¿Es esto una oferta hipotética o de apoyo? Shirou preguntó con una mirada de leve sospecha. Perdóneme por decir esto, pero no veo por qué su majestad querría apoyar la expansión del ejército de un señor demonio. A pesar del tratado entre nosotros, la mayoría lo consideraría un mal movimiento. Sería más rápido mostrarte que explicarte. Luego, el rey los guió a través del castillo, por una puerta trasera y hacia un jardín privado cerrado dentro de los muros del palacio, aislado del mundo exterior. Shirou no sabía mucho sobre plantas o jardinería, aunque Eve y Jeanne parecían disfrutar de la vista de las flores. En el fondo de sus corazones, eran inocentes y miraban las flores con asombro. Eve incluso comenzó a recitar los nombres de algunos de ellos, olvidando su situación actual, hablando de cómo deseaba poder comenzar un jardín en Astored Castle. Shirou permitió que sus mentes y corazones divagaran, mientras él se enfocaba puramente en cosas más realistas. Continuó escaneando el área en busca de signos de trampas mágicas o armas.
Había algunas firmas de energía mágica a su alrededor, pero todas eran demasiado antiguas y simples para sugerir algún tipo de trampa mágica, y aunque podía sentir las armas de los guardias, ninguna tenía intenciones violentas. Pero había otras armas hechas de madera que estaban actualmente en combate real, en la dirección en la que el rey las estaba guiando. Pronto, pudieron escuchar los sonidos familiares del entrenamiento de combate y luego incluso ver a los participantes con sus propios ojos. Había peleadores. 4 de ellos eran hombres adultos, cada uno un aventurero experimentado con cicatrices para mostrar los monstruos contra los que habían luchado. El tipo de hombres que podrían hacer que uno de los hombres lobo de Shirou corriera por su dinero en combate singular. Sin embargo, los 4 jadeaban pesadamente mientras daban vueltas alrededor del quinto individuo, una niña, un poco más alta que Jeanne, con cabello castaño claro recogido en una cola de caballo y una lanza corta descansando sobre sus hombros. Su amplia y alegre sonrisa parecía burlarse de los hombres adultos mientras permanecía de pie con la postura abierta. «Vamos, no quieres que sea yo quien te persiga, ¿verdad?», la chica dijo haciendo señas a los demás para que se acercaran a ella, si se atrevían. Los 4 hombres intercambiaron miradas antes de asentir, extendiéndose y rodeando a la chica mientras ella los esperaba. Incluso cuando el círculo comenzó a cerrarse, el niño parecía tranquilo, hasta que los 4 hombres atacaron como uno solo. La chica estalló en movimiento, su lanza girando a su alrededor, desplazando los ataques de los hombres antes de que ella misma comenzara a atacar. Su velocidad superó con creces a la de los demás, y antes de que pudieran siquiera dar una gran pelea, los 4 hombres habían sido derribados al suelo. Demasiado fácil. La chica se regodeó mientras volvía a su postura casual. Tan fuerte. Eva dijo en estado de shock. Maestro, ella es una, no lo digas. Shirou dijo rápidamente, antes de que Eve pudiera pronunciar sus palabras. Está bien. Después de verla, cualquiera lo sabría. Dijo el rey con voz melancólica. Ella es Elika Rosalind Detmar, mi nieta y la que el destino marcó como la enemiga jurada del Demon Lord Eligos. Shirou cerró los ojos y respiró hondo. Realmente deseo que no hayas dicho eso. Spoilers: estoy planeando que Shirou obtenga otro objeto vagabundo de este país como parte del intento de cooperación para matar a Eligos. El que estoy planeando actualmente es el de la esposa de Toyotomi y de Yoshi, Nene, haciendo que actúe como una figura materna para el grupo y les dé consejos amorosos a Eve y Jeanne, así como también se ocupe del caso de Hikata sobre encontrar una novia estable en lugar de ir al burdel todos los días. Nene, una esposa samurái, habría sido entrenada desde su nacimiento en combate, gobierno y construcción de casas. También tiene las experiencias de su vida posterior para trabajar, cuando gobernó el Newcastle de Kioto durante 24 años. Pero se convirtió en monja después de la muerte de su esposo para mostrar lealtad, ya que no se sumaría al harén de Shirou. Además, dado que quiero que se invoque a la versión recién casada de Nene y no he encontrado una edad exacta para ella, las cosas también podrían ponerse divertidas allí, ya que se suponía que tendría entre 12 y 16 años cuando se casó, probablemente más cerca de 12. Tener a Hikata, un hombre de 40 años, siendo menospreciado por una niña de 12 años que insiste en que su madre se siente rara. También me gustaría explorar una historia de bromas de Hideyoshi, en la que era un individuo absolutamente inútil cuya única habilidad real era cocinar, pero que a través de su cocina logró unir a Japón. Antes de su matrimonio con Nene, Hideyoshi era el blanco de las bromas de todos y sus únicos logros conocidos eran ser el portador de sandalias de Oda Nobunaga, un puesto obtenido únicamente para que Nobunaga pudiera tener fácil acceso a su comida, y trabajar en la cocina. Luego, de alguna manera, se encuentra casándose con una mujer más joven de una clase social mucho más alta y, en unos meses, está al mando de parte del ejército y captura su primera guarnición. Me parece divertido pensar que, en realidad, todo era solo Nene trabajando en segundo plano para preparar a su esposo para el éxito y que ella se enamoró de su cocina.
Los varios samuráis y estrategas a los que convenció de que abandonaran a sus propios señores realmente fueron conquistados por su increíble cocina. Toda esta tonta historia de fondo se convierte en la piedra angular de por qué acepta servir a Shirou.